Buenos días, bienvenidos a este espacio de tutoría sobre el tema mercados de carbono. Este es un tema que está dirigido a estudiantes de pregrado en las ciencias económicas que tomen cursos relacionados con el mercadeo verde, marketing verde y los negocios sostenibles. Los mercados de carbono es un mecanismo económico que consiste fundamentalmente en la compra y venta de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Y el objetivo de ellos es apoyar financieramente la implementación de proyectos tendientes a combatir el cambio climático. Todos sabemos que los gases de efecto invernadero son la principal causa, no la única, pero sí la principal causa del cambio climático, que es uno de los problemas socioambientales más sentidos hoy en día en el planeta. Entonces, en ese sentido, el propósito de aprendizaje de este espacio es que ustedes puedan comprender el concepto de mercado de carbono por medio del estudio de su mecanismo de actuación. Es decir, básicamente vamos a centrarnos en cómo funciona este tipo de mecanismos con el fin de identificar algunas soluciones al cambio climático desde nuestro perfil profesional, desde nuestras carreras. ¿Cómo funciona entonces el mecanismo de mercado de carbono? Yo les decía hace un momento que es un mecanismo de compra y venta, ¿no? Es un mecanismo financiero. Entonces, esto funciona fundamentalmente pues, como la compra y venta de acciones a través del mercado de capitales. De hecho, esto funciona a través del mercado de capitales. Entonces, por un lado tenemos los compradores. Los compradores son empresas o personas naturales o jurídicas, o gobiernos también, que buscan compensar emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pueden digamos que, tener dos figuras allí. O comprar la absorción de una determinada cantidad de gas de efecto invernadero que ya se ha emitido, o sea, que ya está emitido al ambiente, o pueden comprar el derecho, entre comillas, a emitir una determinada cantidad de gas de efecto invernadero. Entonces, si estamos hablando de la primera, estaría haciendo una compra de certificado de emisión de gases, o si estamos hablando de la segunda, estamos hablando de un bono transable, es decir, la posibilidad de emitir una determinada cantidad de gas de efecto invernadero. Y por el otro lado, tenemos a los vendedores. Los vendedores son básicamente proyectos productivos que están orientados digamos, a la conservación o a la reducción de la deforestación o a proteger determinadas áreas que son capaces de absorber estos niveles de gases de efecto invernadero. Y todo esto se hace a través de un mecanismo de equivalencia en el cual se establece que un bono de carbono, o sea, cuando una persona, una empresa, un gobierno compra un bono de carbono, lo que está comprando es una tonelada de CO2. Entonces, o una tonelada de CO2 que ya se emitió, como les decía hace un momento, o la posibilidad, el derecho de emitir una tonelada de CO2. Importante en todo este mecanismo es que debe ser certificado por un auditor, por un tercero. Entonces, tiene que haber una veeduría que, según estándares y metodologías aprobadas, verifica que efectivamente el proyecto o el negocio que está vendiendo los bonos de carbono, pues esté absorbiendo lo que dice que debe absorber, en este caso, pues una tonelada de CO2. Y por el lado de los compradores, este mismo tercero verifica que no emitan al ambiente más allá de lo que compraron. Así que detrás de todo esto hay un mecanismo de monitoreo, de reporte y de verificación que, como les digo, debe estar certificado por un tercero. Y este mecanismo se puede dar en dos espacios, que son el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado está enmarcado en reglas internacionales definidas, es decir, está respondiendo fundamentalmente a compromisos establecidos a través de acuerdos internacionales. Todos hemos escuchado que los gobiernos firman unos determinados acuerdos digamos, con miras a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, o empresas también, ¿no? Porque aquí tenemos empresas transnacionales o multinacionales. Entonces, podemos tener acuerdos de tipo
marco internacional donde tenemos muchos actores, muchos países, muchas empresas participando de ellos, como el Protocolo de Kioto, como el Acuerdo de Cambio Climático de París, acuerdos regionales como el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea o de la Alianza del Pacífico, o acuerdos de tipo nacional que responden a política pública, como en el caso de Colombia, el Programa Nacional de Cupo Transferibles de Emisión. Entonces, el mercado regulado fundamentalmente responde a compromisos. Por otro lado, tenemos el mercado voluntario, que es libre, es decir, es libre ingreso, es libre salida, su participación, como su nombre lo indica, es voluntaria y está asociado fundamentalmente a responsabilidad social empresarial y a un mejoramiento de la imagen pública. En Colombia tenemos una gran posibilidad, una amplia posibilidad de generar alternativas productivas que puedan participar en este mecanismo de los mercados de carbono, porque nuestro segundo lugar en el mundo en temas en biodiversidad hace de nuestro país un lugar potencial para poder desarrollar todo este tipo de proyectos productivos. En este momento les voy a presentar una experiencia, un fragmento de una experiencia en el Chocó. Es una de las primeras experiencias que ha participado de estos mercados de carbono para que veamos pues el impacto que esto puede tener en un país. Entonces voy a cambiar aquí la configuración para que ustedes lo puedan escuchar. Somos el Consejo Comunitario que trabaja por el rescate de la identidad cultural y el manejo ordenado del territorio. Y hemos logrado en varios años implementar el primer proyecto red validado y certificado en Colombia que ha vendido créditos de carbono en el mercado voluntario. Y con eso hemos hecho toda una apuesta a fortalecer la gobernanza para poder ejercer un gobierno propio autónomo y responsable e incluyente, y que además tenga como principio la vinculación de las mujeres en la toma de decisiones en el territorio, la participación de los jóvenes para su desarrollo a futuro, y que ellos puedan contribuir a generar ese proceso de paz local que queremos, porque hay muchas dificultades, sí, a nivel de país, a nivel del departamento, pero creemos que si todos nos unimos en función de generar desarrollo local y paz, va a ser posible y viable que construyas tu propio mundo en paz para que eso se le transmita a los demás. Bien, entonces, pues como nos muestra la lideresa de este caso, pues realmente las aplicaciones que tienen los mercados de carbono en nuestro país son muchas, o sea, son muchísimas posibilidades las que tenemos, que yo quisiera agrupar, sobre todo como en estas dos grandes vertientes: los negocios verdes de restauración, aquellos tendientes a como su nombre lo indica, restaurar áreas que de pronto fueron deforestadas, ¿cierto? A recuperar, por ejemplo, zonas que han sido atravesadas por el conflicto o zonas que han sido atravesadas por las economías ilegales, y que se puedan generar unas iniciativas productivas, unos proyectos productivos que les permitan a estas comunidades unas nuevas oportunidades, unas nuevas posibilidades, o prácticas de conservación, porque también tenemos muchas zonas en nuestro territorio que afortunadamente todavía tienen por ejemplo, unas zonas boscosas, unos bosques tropicales donde se puede dar esa posibilidad de proyectos productivos capaces de absorber muchísimo CO2 del ambiente. Entonces, aquí nosotros tenemos múltiples posibilidades en nuestro país. Para afianzar este tema, entonces yo les invito a que en grupos podamos desarrollar una infografía sobre proyectos de negocios verdes en nuestro país que sean susceptibles de participar en estos mercados de carbono. Es decir, ustedes van a ubicar en el mapa de Colombia, por eso lo vamos a hacer en infografía, en el mapa de Colombia, ustedes van a ubicar entre 3 y 5 negocios verdes certificados. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ingresar a este link que yo les voy a dejar aquí en la presentación. Entonces, ustedes ingresan allí, van a buscar dentro de las más de 900 negocios verdes verificados que hay actualmente en Colombia, entre 3 y 5 los ubican geográficamente en el mapa y van a identificar allí para cada uno de estos negocios cuál es el objeto del negocio, si es restauración, si es conservación, y si actualmente participa o no del mercado de carbono, y pues cuál podría ser como esa
posibilidad que tiene el negocio de vincularse con los mercados de carbono. Esto para irnos dando como una panorámica de las posibilidades que tienen los mercados de carbono en nuestro país. Finalmente, los invito también a desarrollar esta corta evaluación. De lo que se trata es de ordenar unas frases para que afiancemos el conocimiento sobre este tema. Entonces, aquí tenemos la equivalencia que se establece en el mercado de carbono. Entonces, un bono de carbono es equivalente, equivale a una tonelada de CO2. Ahí tenemos la primera frase. La segunda frase, ¿cuáles son el objetivo de los mercados de carbono? Entonces, el objetivo es apoyar financieramente las acciones para combatir, las acciones, y ahora sí, para combatir el cambio climático. Tercera frase, ¿cuáles son los tipos de mercados de carbono? Me bloqueó esto, pero ustedes allí terminan su actividad, es una tercera frase y ya. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de nuestro tema? La primera, que los mercados de carbono son una actividad económica fundamental en las acciones para combatir el cambio climático. Y segundo, que Colombia tiene un gran potencial para financiar proyectos de negocios sostenibles para poder participar en este tipo de mercados. Colombia tiene una gran oportunidad allí y por ello mi invitación para ustedes como futuros profesionales de las ciencias económicas es que fijen su mirada en este tipo de proyectos alternativos que en estas regiones, como mencionaba hace un momento, de pronto apartadas del centro, estas regiones que han sufrido el conflicto, que han sufrido las economías ilegales, pueden tener otras oportunidades para desarrollar negocios. Así que todas nuestras acciones cuentan, hagamos parte del cambio y parte del cambio es poner nuestra profesión al servicio de estas posibilidades de desarrollo de las regiones. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.